Muchas gracias por la invitación. Me gusta que se vaya convirtiendo en una especie de costumbre, interactuar con Máximo y todo su equipo. Escuchaba la presentación tan erudita y sofisticada y desafiante de Máximo. Me parece que un punto de encuentro es la necesidad, diría, política de poner en cuestión el universo sereno de la autopercepción. La autopercepción es una especie de máquina que habilita a cualquier opinión política, cuestionadora o no. Creo que en el trabajo de Máximo se ve el esfuerzo para situar la autopercepción en distintos sistemas semióticos. Yo muy humildemente voy a tratar de contribuir a ese objetivo político, por decir así. Primero voy a hablar de el rostro en nuestro camino de investigación. Hay problemas ya veo con las animaciones, pero bueno, las vamos a superar. Por definición, nuestro trabajo de investigación trata a lo individual como un residuo. Nuestro trabajo no es rescatar lo individual, sino reducirlo a un componente dentro de sistemas de intercambio discursivos sociales. El ecosistema donde estamos trabajando es el de post-broadcasting. Denominamos así a esto que nos pasa en nuestra vida social y no solo la mediática, donde convivimos medios masivos, plataformas y muchas veces interactuamos lo que nos está pasando acá, que además tenemos que interactuar en vivo, digamos, cara a cara. Nos dedicamos especialmente a plataformas musicales, que es una dimensión clave en las vidas de lo musical en esta época. Y estudiamos también circuitos, o sea, en lo musical tiene como interés la mediatización de lo musical que todo lo que en otras disciplinas o fenómenos sociales es experimentación, es prueba. Pensemos que este evento tiene un gran componente experimental, no podemos escuchar a alguien, tenemos problemas, el PowerPoint que ya está, se lo considera obsoleto todavía, no podemos conseguir que a cambiar de ciertos rasgos de una plataforma a otra el PowerPoint mantenga sus condiciones de archivo. Entonces, este fenómeno de circuito para nosotros es clave tanto para fenómenos como la industria musical. No es algo que tiene que ver con el arte solamente. Y llamamos vidas musicales esas múltiples posibilidades de aparición, de producción, de circulación y de recepción de lo musical, que incluye viajar en el subte y normalmente tenemos un espectáculo musical como parte de nuestro viaje. En ese contexto están, cuando Máximo me invitó a participar con un artículo de un libro, veníamos discutiendo y conversando hacia una serie de temas, con el proyecto del rostro empezamos a trabajar la cuestión del rostro del músico, que habíamos hecho, nos había parecido así, como un residuo en nuestros estudios sobre distintas etapas de la mediatización de lo musical. Entonces, lo que decía, lo individual es sedimentación, no búsqueda. Un ejemplo de esto que hablamos es el caso de Elegante, una figura de una música que crece en circuitos que al propio metadiscurso cultural de lo musical le cuesta captarlo. Entonces, una figura política importante nombra a Elegante como Elegant, y Elegante se instaura en ese sistema
O sea, crece en sus redes, crece en las plataformas, se convierte en un tema, los políticos se ven obligados, o los periodistas políticos se ven obligados a entrevistarlos para tratar de entender el fenómeno. Ese misterio del crecimiento de fenómenos como el de Elegante, que es uno atrás de otro, que para los que estamos estudiando eso nos resulta imposible seguir, creo yo por lo menos, que es una representación de la época. Y no hay ningún rostro que pueda despegar de esa complejidad ecosistémica. Creo que como mostró bien. Y estos circuitos, entre otros elementos, es que cada músico puede convertirse en una autoplataforma. Después las plataformas de masas o más genéricas tratan de capturarlos, pero eso que llegan a decenas de millones de escuchas en su presencia, en su canal de YouTube, en su canal de Twitch, en los diversos intercambios que generan. Es un tema clave para entender la cuestión de lo individual, de la individualidad de la época. En este trabajo, como decimos, hay tres momentos convergentes. Primero, en ese artículo que hoy se va a presentar el libro, a última hora, coordinado por Cristina, Máximo y nuestro gran amigo y colega José Enrique Finol, hice un artículo, se podría decir peleador, digamos, ¿no? No pensemos que la individualidad está en el rostro, la individualidad también está en la voz. Hay unas trayectorias no necesariamente muy reconocidas de la mediatización de la voz. Comparemos con el rostro. Era una cosa como diciendo, bueno, Máximo, me invitás a escribir sobre este tema, bancátela, como diríamos en nuestra terminología, ¿no? Entonces era como una apuesta, a ver qué pasa. Bueno, resulta que les gustó. Y de ahí devino que me invitaron a un tema muy interesante en Torino, que era un encuentro donde estaban las grandes figuras de la universidad que trabajaron en este tema, y me invitaron a que hablara ahí, lo cual fue un orgullo, sobre nuevos medios y nuevos mitos. Entonces ahí empecé a mostrar cosas que voy a mostrar hoy, sobre cómo la figura del star músico es un aspecto mítico, entendido mítico en el sentido levi-straussiano, ¿no? Como un funcionamiento semiótico habitual de cualquier sociedad, para decirlo en nuestros términos. Y ahí se inauguró, ya habría a integrantes del equipo, por eso este trabajo está hecho en colaboración con un colega y con una joven colega becaria, que han contribuido con material, la discusión, trabajo que seguiremos por culpa de Máximo, ¿sí? Agregamos como un capítulo al estudio especial de las plataformas. Y entonces, ahora nos vamos a meter en cómo se está viviendo la presencia con el músico en distintas plataformas, teniendo en cuenta que así como la discusión sobre el rostro y sobre la voz nos lleva a la discusión de la individualidad en épocas donde la sociedad estimula la individualidad, también nos lleva a través, o sea, una empresa, un conjunto de empresas propone una nueva etapa en la inmersión en plataformas, el metaverso. Es interesante esto, que es uno de los tópicos de este encuentro, este congreso, y ya rápidamente, especialmente el periodismo especializado en plataforma, empieza a ir como si el metaverso fuera una realidad. Y entonces todos deberíamos empezar a dar respuesta, a investigar el metaverso. Bueno, nuestra estrategia, por lo menos mi estrategia, así, de ver los recorridos de los fenómenos antes de enfocarlos, para mí, en la experiencia de inmersión, la música está proponiendo a través de sus plataformas y sus circuitos diversas maneras de
meternos, convivir con la música. Eso que viene ya desde los grandes recitales, con fenómenos multimedia, pero con fuerte lugar, incluido en el lugar de emisión en la grande pantalla, del público como protagonista en parte del recital, ¿no? Fenómeno que pasa también en el deporte y en la política también, pero la música viene ya desde hace décadas trabajándose eso. Entonces, mi aporte a la discusión sobre el metaverso es, miren todas las cosas, propuestas de interacción que hay en las plataformas con respecto a la relación con los músicos que nos gustan o que si no nos gustan podemos llegar a odiarlos, digamos, ¿no? Entonces estamos en eso. Un breve estado del arte, de dónde venimos. Bueno, decimos, trabajamos en post-broadcasting y, por ejemplo, fenómenos que estallan en los medios que dos traperos que posiblemente para la mayor parte de la población, aún para sectores de la juventud, son totalmente desconocidos, estalla una discusión entre ellos durísima en términos discursivos, ¿no? Lo que dice Residente de J Balvin es increíble. Es una diatriba al modo griego, digamos, ¿no? Así es hundirlo en lo peor que puede ocurrirle a un trapero, digamos. Trapper. Entonces, eso es nuestro ecosistema. Para nosotros las plataformas, que es algo que cuesta, ¿no? No son medios, en el sentido que eran medios de la televisión, son contextos de intercambios discursivos muy diversos y además en transformación. Algo que hay que entender ahí, que yo trataré de transmitir y por eso siempre presentar Work in Progress tiene la ventaja de mostrar el proceso, digamos. Aún en ambientes académicos, ¿no? Se dice ¿qué se hace en Facebook? ¿Qué se hace en Twitter? Ahora los chicos están en TikTok, ahora están en Twitch. ¿No? Siempre son ahora, como estados. En realidad, este proceso, esto que denominamos post-broadcasting, tiene no más de 10 años, 15 años de explosión y de desarrollo. Es decir, es algo que toda la sociedad está aprendiendo a hacer cosas. Muy posiblemente cualquiera de nosotros tengamos 12 años o 70 años, dentro de 5 años, si seguimos viviendo, vamos a sorprendernos. Yo, por ejemplo, estoy publicando casi todos los días una foto de mi balcón del amanecer, que cambia con distintos enfoques. A lo mejor dentro de 4 años digo, estaba loco eso, ¿qué sustancias consumía en ese momento que me parecía un objeto de publicación semipública, por lo menos, ¿no? Entonces, eso le pasa a las empresas, a los diseñadores, a los usuarios sofisticados, a los usuarios primitivos. Todo el tiempo hay alguien que está aprendiendo, que entra a Facebook, que ya se dice que alguien entra a Facebook y agradece que lo dejen entrar. Y pide amistad y te manda un privado, así muy honrado que me permita, ¿no? Eso está aprendiendo, uno entiende, se está aprendiendo a ir a un bar. ¿Cómo te desvestís en el vestuario del club? Uno tiene que aprender, no es que uno va y te desvestís naturalmente, ves cómo se desvisten los otros. Bueno, todos estamos aprendiendo. Y lo importante de los circuitos, cuando nosotros empezamos a estudiar hará 4 o 5 años y que la pandemia nos frenó la investigación, como a todos, los circuitos eran en general circuitos alternativos. Si no, eran los industriales que venían de la década del 60, 70. Había circuitos en Buenos Aires específicamente y seguramente en Argentina. La crisis del 2001-2002 puso en cuestión distintas cosas y hubo muchas tomas de edificios donde se instalaron, o casas, donde se instalaron centros culturales para encontrar un lugar de publicación y de contacto con públicos. Entonces era un fenómeno alternativo que se empezaba a consolidar. Hoy, en esa
la ciudad de Buenos Aires, que no tiene un gobierno de izquierda y de alternativa cultural, promueve 18 proyectos de circuitos culturales. Es decir, ya es un fenómeno mainstream, al menos en la intención del gobierno de nuestra ciudad. Nosotros llamamos semi-historia, es lo único que meto de metodológico. Nosotros pensamos, no hay ningún rostro mediatizado que esté fuera de una historia de los dispositivos técnicos, de una historia de lo genérico estilístico y de una historia de los usos de esos mensajes, textos, como se le denomine, que se intercambian en un sistema de intercambio discursivo. O sea, un sistema de intercambio discursivo tiene esas tres series, y para entender un fenómeno que estamos estudiando debemos entender el recorrido previo de esas tres series. No necesariamente, como tienen vida relativamente independiente, conviene mantenerlos diferenciados y después hacerlos converger en nuestro objeto de estudio. Entonces, por ejemplo, la construcción de el músico popular, por ejemplo, aparece con construcciones de rostro, pero en el mismo movimiento aparecen, primeras décadas del siglo XX, los grandes géneros masivos. No digo que sea una relación de causa-consecuencia, pero antes de lo fonográfico, de lo radiofónico y de todos los sistemas, el teléfono rápidamente se utilizó en la década del 30, fines del 20, para pedir que actuaran músicos o que pasaran discos. Es decir, de entrada funcionó como en plataforma ese sistema, que generó, no había tango tal como lo conocemos ahora antes, no había bolero, no había canción francesa, no había jazz swing, digamos, el jazz de los crooners, de Bing Crosby, de Al Jolson, digamos. Ese jazz sí existía como fenómeno marginal, experiencias, pero hay una movida ahí en lo genérico estilístico. En la medida que crece y que se va sofisticando la representación del músico, también aparecen fenómenos muy interesantes. Esto viene de la década del 50, 60, que explota el rock and roll, se masifica, tal vez el primer fenómeno global en términos de actualidad. O sea, hoy actúa Elvis, saca un disco, hoy o llega acá o en poco tiempo, digamos. Y ese fenómeno de masificación genera el primer fenómeno claramente de segmentación, se inventa la juventud. El rock no es para los padres de los rockers. Los padres empiezan el largo trayectoria que los lleva ahora si el hijo está en TikTok, se meten en TikTok, no lo van, o sea, hay un fenómeno muy interesante sociológico que habría que estudiar, que los jóvenes se van corriendo de plataforma y los adultos que los rodean los van siguiendo. Cada vez que cooptás TikTok, los jóvenes se pasan a otra plataforma y esto, por eso no son estados, son aprendizajes, sin abandonar Facebook o Twitter, usándolo menos, armando otro set saliente, como se denomina en marketing, de marcas que usás, arman otros sistema de plataformas propios, pero bueno. Y, la masificación es con especialización, con segmentación. Y termina en la década del 60 con la sofisticación de la presentación del músico y la diversidad estilística. Es decir, de la mano de la psicodelia, la tapa del disco se convierten en obras plásticas complejas, sin dejar para nada afuera el sistema industrial. Entonces, fenómenos tecnológicos, no como el microsurco y el vinilo, permiten inventar el long play, digamos, es decir, la posibilidad de que como mucho en 2 o 3 discos una ópera entre. Entonces empieza a relacionarse el disco con una obra, un momento del artista, un momento de la etapa, y eso genera un objeto complejo, gráfico, en el que siempre convivieron lo fotográfico, que es estructural, digamos,
esa fuerza testimonial de la fotografía, pero siempre con lo dibujístico. Entonces, por supuesto, con el pop en la década de 60, todo eso se acentúa. El retrato de pose o en performance se disuelve en diseños complejos con la psicodelia. O sea, deja de tener característica documental, por decir así, la tapa, y se convierte en posibilidades expresivas. Y esto hay que tener en cuenta que décadas llevó ese proceso. No fue algo que ahora estos fenómenos que aparecen y ya tenemos que hacer una tesis o un artículo especializado, y que cuando uno ve que un objeto de estudio se convierte en un programa de trabajo, rápidamente se empieza a arborecer, a diseminar y a buscar fuentes bibliográficas y metodológicas diferentes para tratar de manejarlo. O sea, este proceso de constitución del músico pop llevó décadas, en un proceso que tuvo idas, vueltas, y que, como veremos ahora brevemente, sigue en vivo. Vayamos ahora a ejemplos de plataformas. ¿Qué nos interesa? Este tipo de estudio funciona como una recuperación de la pragmática. Los que más o menos seguimos algunos más críticamente que otros, pero que seguimos la huella veroniana de Liceo Verón, el Liceo se saca la pragmática de un solo golpe, por decir así. En el sentido, ¿por qué no funciona la pragmática? Porque hay muy pocos actos de habla que se ejecutan realmente en un contexto que los valide. Por ejemplo, un juez condena en el contexto de un tribunal y el condenado le cambia la situación, o el absuelto le cambia la situación legal. En cambio, ese mismo juez le dice al hijo en la casa, te robaste la plata o te comiste todo el helado solo sin compartir con la familia, el hijo dice, ¿qué importa? No fui yo, no te hagas el juez acá en tu casa. Entonces, la posición, la condena como acto de habla, funciona en tribunales, ¿no? Bueno, en la vida social en general uno está... Si es interesante estudiar lo discursivo vinculado a sus contextos de emisión, es ver cómo se desajustan y cómo tenés todo el tiempo que reconstruir lo contextual a partir de cómo funciona o no lo discursivo, o con las características, bueno, etc. No me quiero meter mucho. Lo que pasa es que las plataformas que generan múltiples posibilidades de intercambio, no generan cualquiera. No es que cualquier cosa se puede hacer. Vamos a ver distintas estrategias de plataforma. Entonces, hay que prestar atención a la posibilidad de recuperar una pragmática específica como lugar de límites y posibilidades de la expansión de la carrera de un músico, por ejemplo, o del negocio de una discográfica o de una plataforma, o de la generación de una alternativa cultural imprevista, ¿no? Con un efecto de renovación cultural, bueno o malo, pero de renovación. Entonces vamos a ver cualquier plataforma, uno entra y lo musical está siempre, pero vamos a ver que si empezamos a desbrozar aparecen distintas estrategias de propuestas, digamos, de interacción. Y además empiezan a ponerse, digo esto como una pragmática, vos salís, yo supongo que Elegante quiere salir por una plataforma, consigue parte de su objetivo, pero se da cuenta que, así como le pasa algo por estar en un programa, un tipo de programa televisivo y no otro, sale por una plataforma y no le pasa lo mismo que con otra. Algunas empiezan a decir que yo me siento más cómodo acá, lo que más me gusta hacer, me tratan mejor en esta plataforma que en esta, empiezan las discusiones de los contratos, los royalties, bueno, todo eso que forma parte de la vida musical. Entonces, cuando entramos a ese mundo,
que es un mundo bastante mainstream, pero que está en proceso de expansión y sofisticación, especialización. Vamos a ver que el lugar individual, no lo vamos a resolver hoy, pero digo, el lugar de lo individual, no decrece, sino como que se recontextualiza. Y esa recontextualización no reprime lo individual, ¿no? Que se viene estudiando, al menos en el romanticismo, esa relación entre la censura del pueblo, la censura del pueblo y la ocurrencia del artista o del operador cultural, o la presencia de un error. Cometés un error y a todos tus amigos les gusta el error y entonces tu error se convierte en una marca de estilo. Ese fenómeno está en pleno proceso de transformación y es inabarcable. Son ese tipo de cosas que hay que estudiar en grupos grandes y en muchos grupos. Para mí es uno de los límites de este modelo de trabajo, es que no tenemos límites para poder representar un estado del trabajo. Van a ver con esto que les voy a mostrar ahora, que son 3 meses de trabajo de 3 personas, van a ver lo poco que hay de conocimiento, más allá de que no, creo que tiene su interés y por eso lo muestro, pero no es un gesto de humildad, es ver cómo es un primer pasito y todo lo que implica, lo que haría falta para entender. Entonces, veamos, por ejemplo, el caso de Spotify. Tiene adentro tanto lo masivo, lo industrial, como lo post-broadcaster. En esa muestra hay de todo. Es como apuesta que es Spotify, la plataforma de estas, la que, saliendo de lo musical, trata de convertirse en generalista. Entonces ofrece juegos, ahora podcast, hasta ha experimentado con videos, salir del mundo del puro sonido. Entonces trata de captar eso que no le traen las disqueras, nada más. Lleno de retratos. Cuando se habla de músico, se habla de retratos, y son retratos ni de performance, deconstructurado, como esos retratos que circulan en las redes hoy. Yo estaba hoy en el bar, yo hoy me levanté, y ese tipo de cosas. Pero convive, en el caso de Spotify, con los estados de ánimo. O sea, Spotify es todo un tema en sí. Yo escribí un artículo sobre el tema, y es uno de mis objetivos de investigación. Produce un efecto que, así dicen los usuarios, me manda música para escuchar mientras estudio y me funciona. Si estoy triste, me funciona, ¿no? Hay una ingeniera que publicó un artículo muy divertido que dice que hay un servicio que no se fue el nombre, pero los lunes te manda 10 temas que no conoces y que no pueden no gustarte. Es Weekly. Ay. Sí, bueno. Y ella dice, nunca nadie interpretó mis gustos musicales como... Porque es difícil que te manden 10 temas musicales y que te gusten. No digo que te enamores, pero digo, mira, este tipo... Bueno, que es lo que me pasa a mí, que después le voy a mostrar con la pantalla, la interfaz de YouTube de música. ¿Me entiende? Y no es común, no todas las plataformas hacen, pero en Spotify vos entrás y ya podés escuchar música. Eso van a ver que hay distintas mediaciones entre entrar a la plataforma y escuchar música. Voy a ir rápido porque supongo que me estoy extendiendo demasiado, ¿no? 8 minutos. 5 minutos. Perfecto. Deezer, que es una plataforma bastante parecida, Spotify se la considera así, que tiene una oferta también ecléctica, como la de
Spotify, pero en la pantalla es mucho más diversa a nivel genérico estilístico que Spotify. Es como que queda claro que podés escuchar cualquier cosa en Deezer, mientras que en Spotify está como lo actual, lo que deberías escuchar para estar actualizado. Tiene posibilidad de escucha inmediata, no solo retratos y no solo un estilo de retrato, es muy sofisticado, digamos, en las representaciones de sus músicos. Tidal es interesante porque es la plataforma que ofrece la mejor calidad de sonido. No importa que sea verdad, todo demás. Es muy difícil ser un buen evaluador de sonido, como saben los músicos y los técnicos de audio. Pero ustedes miren esta presentación. Primero, el usuario está en el centro de la escena. Esto es para vos. Convive con una propuesta ideológica. Es decir, no es una propuesta especialmente musical, que está, lo importante de esta plataforma es a partir de que abrís mi cuenta. Es decir, no te ofrece un espacio para compartir rápidamente con otros fans de la música. Tu música es privada. Si en el espacio común discutimos temas de actualidad o presentamos temas de actualidad. Y el retrato que aparece es más pictórico que fotográfico. O sea, ahí hay un trabajo sobre lo expresivo, que es como una especie de manifestación en paralelo de la calidad musical. O sea, todo tiene un tratamiento estético o estilístico particular. Splice es muy interesante porque es una plataforma básicamente colaborativa. O sea, es como todas, lo que se produce después se distribuye y entra todo en todos los circuitos habituales, pero lo interesante es que es la única plataforma que se muestra como metaplataforma. Es decir, acá no entras a la música, sino entras a distintas relaciones con lo musical. Ven que está mostrando una tablet, digamos, ¿no? Entonces, acá lo hipermediático aparece como hojaldrado, ¿no? La interfaz de la aplicación, más la interfaz del usuario, más la música como industria. La figura del músico no es la figura del músico, es la tapa de su obra. O sea, un retorno a lo que decíamos de la tapa. Amazon, que es así, re poderosa, es de lo más primitivo que hay desde este punto de vista. Esa grilla, que es el formato primitivo de interfaz, es la interfaz que además vos querés hacer, un canal tuyo o un blog así, una plataforma tuya, y eso es como un formato de PowerPoint fijo. Y trabaja mucho sobre lo industrial. O sea, aparece el tema de los rankings y aparece música para tu día, un principio de organización sobre lo individual. Piensen en música para tu día con respecto a la complejidad de música para tu estado de ánimo. Las diferentes, en todo intercambio lo que es importante es ver qué presuposiciones están en juego. No, el tipo que te captura el ánimo es completamente diferente que el tipo dice, bueno, vos en general escuchás esto, este día te elegimos esto, fíjate si te gusta. Ya termino, ¿eh? Esta es otra plataforma especializada, SoundCloud, que no se ve la letra en el logo, que es una plataforma donde el músico tiene la obra, SoundCloud le produce lo industrial, la convierte en un producto de consumo. O sea, le hace el marketing, le hace la comunicación, le hace
Miren, la propuesta de la plataforma es escuchar la calidad de sonido que te llega, como le van a llegar a todos los que vos quieras que lleguen. La música solo en las redes, la imagen del músico presupuesta a construir, no hay, el músico tiene que dar una oferta y a partir de eso empezamos a hablar de la imagen. Bueno, YouTube voy rápido, es la plataforma, es una plataforma, es genial en este sentido, pasa desapercibida. Nadie se preocupa por las consecuencias terribles que puede generar YouTube. Hubo un momento que hubo una acusación de pedofilia, intervino la plataforma, desapareció. Y mientras toda la academia que estudiamos música en plataforma, estudiamos Spotify y las otras, depende del grado de especialización del estudio, YouTube es lejos la mayor plataforma de distribución musical. Bien. Y además uno accede a distintos formatos de la música, porque encontrar el disco original, el disco remasterizado, 4 recitales diversos con su contexto, entrevistas del músico antes de ejecutar, o sea que es una oferta realmente multimedia, por decir. Pero igual tiene mucha oferta de archivos de audio con poca imagen. Tiene algo interesante, que esta es mi página, donde ven hay una cantante de fado, hay algo de tango, está Hendrix y Pink Floyd, digamos, eso más o menos mis gustos musicales. Siempre de esas páginas voy a tener la posibilidad de escuchar un tema o un artista que o no conozco, que me lo olvidé. Es muy interesante, digamos, como oferta. Conclusiones provisorias. Bien. Estuve bien. Entonces, la mediación en plataformas metaboliza las individuales musicales, pero de diferente manera. En sus inicios, la plataforma propone antes una propuesta de contrato de interacción que un contenido específico. La maduración hacia plataformas generalistas es una tendencia en propuestas de contratos. Límites pragmáticos a la individualización. La evidencia del hojaldre mediático, es decir, no se puede escapar, no hay transparencia del músico, el músico siempre aparece claramente mediatizado. La convivencia, la posibilidad de convivencia genérico-estilística no es obligatoria, pero es posible. La manifestación de usos de lo musical, o sea, hay plataformas para si quiero ser músico, si quiero ser comercializador, si quiero ser oyente tranquilo, si quiero ser fan, si quiero... pero todavía es muy fuerte para ver esto, todo está en transformación, pero todavía dentro de la individualización de lo musical, el retrato fotográfico sigue ocupando un lugar muchísimo más importante que, por ejemplo, la caricatura o el meme. Bueno, nada más.